Apreciables papás y padrinos, madrinas de los niños que se preparan a hacer la primera comunión, reciban un saludo afectuoso de mi parte, mi gratitud por el interés que han tenido en que sus hijos se acerquen a este sacramento de la Iglesia, la primera comunión. En circunstancias ordinarias siempre se daba una plática a los papás y padrinos como preparación para que acompañaran a sus hijos con mayor conciencia, mayor compromiso ante la recepción de este sacramento. Teniendo unas circunstancias extraordinarias, pues he preparado, aunque sea de un modo brevemente, alguna reflexión que les ayuden a ustedes a vivir este momento. Como comprobante de que han recibido estas pláticas, les voy a pedir que pues tomen las citas bíblicas que van a estar escuchando, por lo menos los números bíblicos, o al final también repetiré algunas citas bíblicas, quizás esas sean la clave y la garantía de que han recibido este mensaje, esta reflexión. Quisiera comenzar por un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 42. En este pasaje evangélico se nos narra cómo era la vida de la primitiva comunidad. Nos dice que se reunían frecuentemente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, para participar de la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Básicamente nos hablan de 4 cosas esenciales en la vida de todo cristiano: la formación, la oración, la misa y la solidaridad. Estas 4 cosas son esenciales en la vida de los primeros cristianos y ahora en la vida de la Iglesia. La formación que se nos da ahora a través de las catequesis, de los retiros, de los cursos de formación. Desafortunadamente este es un aspecto que ha sido descuidado de alguna manera en la vida de todos nosotros los cristianos católicos. La oración también es algo tan importante, que la oración, dice un autor espiritual, es como la gasolina para los carros. Sin la gasolina los vehículos no caminan. También un cristiano que no lleve una vida de oración está en desventaja en su vida ordinaria, en su vida común. Y la Santa Misa, no se diga, es como algunos lo nombran, la fuente y la cumbre de toda vida cristiana. Toda vida tiende a la misa, y de la misa, de la celebración, pues brota la vida cristiana, de ahí se alimenta la vida cristiana. Y finalmente la solidaridad, nos dice el Evangelio, ya después más adelante, este libro de los Hechos de los Apóstoles, compartían lo que tenían, nadie pasaba necesidad. Así es que estas 4 cosas deben de guardar un cierto equilibrio en la vida cristiana: la formación, la oración, la celebración de la Eucaristía y la solidaridad. Hay que recordar que en este pasaje, Hechos 2:42, se le llama fracción del pan a lo que hoy llamamos la Santa Misa. Así se le llamaba en un primer momento. ¿Por qué se le llamaba fracción del pan? Porque la parte central era, después de las oraciones y la consagración, partir el pan, fraccionar el pan, dárselo a cada uno de los fieles para que comulgaran el cuerpo de Cristo, para que recibieran el cuerpo de Cristo. Y se identifica más por la fracción del pan que por el compartir el vino, que se convierte en la sangre de Cristo. Así es que la fracción del pan es el primer nombre que se le da a la Eucaristía, a la Santa Misa. ¿Qué pudiéramos decir de la Eucaristía? Es un tema muy especial y muy largo. Simplemente algunos calificativos que se nos dicen de ella. Es el más excelente y sublime de todos los sacramentos. El fin al que se ordenan todos ellos, todos los sacramentos se ordenan, comienzan, tienen su culmen precisamente la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana, es la fuente y la cumbre de la vida de la Iglesia. La Iglesia de la Eucaristía se alimenta y hace posible pues su caminar,
Y la cumbre porque todas las cosas llegan a concluir con la Eucaristía. Es el medio, quizás es uno de los calificativos que más identifican, es el medio más eficaz para podernos unir a Dios. El medio más eficaz y poderoso para unirnos con Dios. ¿Qué tan lejos estamos de Dios? Estamos tan lejos como lejos estemos de la Eucaristía. Y no solamente una cercanía física, sino una cercanía de fe. Puede haber alguien que esté cerca de la Eucaristía y no tenga fe, pues Dios también estará muy lejos de él. Estar cerca de la Eucaristía, alimentarse de la Eucaristía, es el modo en el que más nos unimos, más cercanos estamos a Dios. Decía al principio que 4 eran las cosas principales de la vida cristiana: la formación, la oración, la Eucaristía y la solidaridad. Quisiera hablar un poco de la formación, porque creo que es una de las cosas que más tenemos descuidada. A veces la formación se reduce a lo que los niños aprenden en el catecismo, los niños, los jóvenes, y luego los adolescentes. Ya no hay formación cristiana y no hay una continuidad que les ayude a crecer en la fe. Bueno es pues que después de esta etapa de la niñez, en la adolescencia, entraran alguno de los grupos parroquiales, por ejemplo, que tenemos aquí en San Antonio, para que continuaran su vida de fe. Porque si no hay formación, pues entonces no hay crecimiento. Es como antiguamente se decía: basta saber leer, escribir y hacer cuentas. Yo cuando era pequeño decían que el que hacía esto ya lo había hecho en la vida. Ahora no basta saber leer, escribir y hacer cuentas. Es necesario una formación cada vez más completa para poder superarnos y ser mejores. Pues lo mismo de la vida cristiana. Es necesario formarnos, educarnos en nuestra fe, conocer cada vez más la Sagrada Escritura, el catecismo, la doctrina de la Iglesia. Porque si no nos formamos podemos caer en la ignorancia. Recuerdo que había un padre, el padre Flaviano Amatuli, que mucho hizo para que los fieles católicos se formaran. Y él tenía una frase que a algunos no les gusta, pero es la verdad: católico ignorante, seguro protestante. Y yo creo que muchos católicos no viven su fe. ¿Por qué? Porque no la conocen, porque no han sido formados, porque no la han practicado con frecuencia. Es necesario hacer estos 3 pasos: conocer, creer y vivir. Nadie vive lo que no cree y nadie cree lo que no conoce. Y nunca acabaremos de formarnos en la vida de la fe. Siempre tendremos que aprender más. Pero no solamente se trata de un conocimiento intelectual, de conceptos, de ideas, sino un conocimiento personal, cercano, de Cristo nuestro Señor. Dice por ahí un canto de los que a veces repiten en las celebraciones: es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. En realidad, el que conoce al Señor, el que transforma su vida, y su vida, una vez transformada, pues es una persona realizada, feliz. Ya sea cualquier situación económica la que viva, una persona evangelizada, pobre o rica, vivirá feliz y hará depender todo precisamente de Dios. Así es que es muy importante conocer. Los niños, pues, están en una etapa de formación, de aprender. Nunca descuidemos este aspecto de la vida. La otra es la oración. Es muy importante la oración. Y la oración no solamente rezar el rosario, es muy bueno, ¿verdad? Pero hay ahora muchos modos de oración. Acercarnos a la oración, hacer oración. Desafortunadamente algunos inclusive no frecuentan, no rezan con frecuencia. Me ha tocado aquí en la parroquia experiencias que a veces cuando pedimos rezar el rosario por algunos grupos, aún de personas adultas o de jóvenes, les toca rezar el rosario y se les olvida o se pondrán nerviosos, pero más bien creo que olvido. No saben rezar el Padre Nuestro, el Ave María, la Salve,
oraciones que cotidianamente decimos. Y no se diga del credo, la profesión de nuestra fe. Quizás sea una de las cosas que más le cuestan trabajo a los niños. Y es que conocer, rezar el credo es algo fundamental para nuestra vida. Es el resumen de nuestra fe, lo que conocemos, lo que creemos y lo que estamos llamados a vivir. Así es que a la base está la formación. Siempre es necesario buscar formarnos. Y como digo, no solamente en conocimiento intelectual, sino en experiencia de vida. Yo creo que la formación lleva a las personas indudablemente a vivir su fe. En un principio, quizás las prácticas religiosas y la fe se viven pues por obligación, por compromiso, ¿verdad? Pero poco a poco debemos ir dando pasos para que la vivamos por necesidad, vivamos por necesidad nuestra fe y después por convicción. Cuando hablo de este tema viene a mi mente lo que a veces sucede en la vida de la fe de muchas personas, que muchos son cristianos, son católicos por herencia, por tradición, por costumbre. ¿Por qué eres católico? Porque mi familia es católica. ¿Por qué rezas o por qué vas a misa? Porque mi familia va. Por tradición, por herencia o por costumbre. También puede haber personas que se acerquen a la iglesia y pues, se acercan por un hábito y sienten que cuando no van Dios los castiga o les va mal. Y no es así. Ciertamente que es un paso simplemente. Lo más importante es poder llegar a vivir nuestra fe por convicción. Ciertamente la heredamos, la practicamos, pero debe de llegar el momento en que la vivamos por convicción, porque estamos convencidos de nuestra fe. Porque nadie nos va a apartar de lo que nosotros creemos y vivimos. Es lo que sucede con los jóvenes o aún los adolescentes que se están preparando para la confirmación. Conocen su fe, como que recuerdan lo que han vivido, se les explica el bautismo, la grandeza del bautismo que nos hace hijos de Dios. Y entonces llegan al momento de la confirmación. Yo personalmente quiero confirmar mi fe. Ya no me tienen que decir, ahora yo creo en el Señor y quiero vivir como el Señor me enseña, porque siempre será lo mejor. Así es que a los niños que ahora se preparan para la primera comunión, no es que ya se haya cumplido lo principal, es simplemente un paso. La comunión es un paso en la vida de fe. ¿Qué continúa? Pues continúa la frecuencia de los sacramentos. Que no vaya a pasar como algunos niños que hacen la primera comunión y luego ya se confiesan. ¿Hasta cuándo? Hasta que van a cumplir los 15 años, hasta que van a ser chambelanes o algunos inclusive hasta que se van a casar. ¿Hace cuánto que te confesaste? Le pregunta a uno a algunas personas, desde que hice mi primera comunión. Válgame la Santísima Virgen. Entonces, pues tu formación para la primera comunión no fue suficiente. No terminaste con una convicción y con un deseo firme de vivir tu fe. Así es que es muy importante que después de la comunión los niños sigan creciendo en la fe. Por eso, en la preparación se les pide que no falten a misa, se les daba una tarjeta, sellaban y daba oportunidad inclusive para que los papás, si no frecuentaban la misa, pues por llevar al niño a la misa, pues ya la comenzaron a frecuentar. Desafortunadamente ahora vivimos tiempos difíciles. A mí me hubiera gustado tener la oportunidad de invitar, cuando inició la pandemia, ya casi van a ser 5 meses, a que los papás asumieran la responsabilidad de que los hijos participaran virtualmente en la celebración de la Eucaristía. Pero desafortunadamente no ha sucedido así. Pensamos que muchas personas participan por los medios virtuales de la celebración. Pero yo me imagino si toda la gente, por ejemplo, que viene a misa a la parroquia,
siguiera virtualmente las celebraciones, sería fabuloso. Pero no es así. En las celebraciones de la Eucaristía nosotros podemos ver cuántas personas están participando. Y en realidad son muy pocas. Comentaba esto con alguien, le decía, pues nunca hemos llegado a 200 personas. Y si estas 200 personas que están viendo, le agregamos por 2 o 3, porque a veces la ven 2 o 3 personas al mismo tiempo, pues ni aún así alcanzamos al número de fieles que asistían a las celebraciones presenciales de la Eucaristía. Por eso digo yo, al principio hubiera pedido que todos los niños que estaban en preparación a la comunión participaran virtualmente de la Eucaristía. Quisiera saber, ustedes, padres de familia, si en este tiempo, cada domingo se reunían con su hijo o su hija para participar de la Eucaristía. Y no solamente sentarse y estar viendo la pantalla, el teléfono, sino disponerse de tal manera que cuando hay que ponerse de pie, se pone uno de pie, cuando hay que sentarse, se sienta, cuando hay que hincarse. Y es que yo entiendo que es difícil que ante una pantalla en la que ordinariamente vemos programas, películas, series, en fin, ahora estemos viendo la Santa Misa y tengamos que hacer estos movimientos físicos para participar más plenamente. En realidad este es un reto muy grande y vamos a continuar por un tiempo así. Yo quisiera que los niños, después de la primera comunión, por lo menos los domingos, no faltaran a misa, aunque sea de un modo virtual. Que los niños deben hacer la comunión espiritual, indudablemente. Y buscaremos la manera de que los niños comulguen sacramentalmente. ¿Cómo le haremos? Voy a pedirle a Dios que nos ilumine para darle la comunión por lo menos una vez al mes a los niños. Yo ordinariamente en la celebración de las primeras comuniones les pongo este ejemplo y se los repetiré en la celebración. Que cuando un niño nace hay que alimentarlo con frecuencia, casi cada 3 horas para que crezca y se desarrolle. Ya después pues comerá 3 veces al día o quizás más, ¿verdad? Pero en un principio debe ser tan frecuente el alimento que reciba para que pueda crecer. Pienso yo que también un niño que hace la primera comunión, en un principio debe de comulgar todos los domingos, pero ahora pues no podrá recibir la comunión sacramental, pero sí hacerla espiritual. Que no se pierda en su corazón este deseo de recibir a Jesucristo en la Eucaristía y aprovechar cualquier oportunidad que se tenga. Para esto pues se necesita pues formación, convicción, interés, preocupación quizás en primer lugar de parte de los padres para con los niños. La comunión pues es muy importante y de eso depende nuestra vida espiritual. Hay que recordar los pasajes evangélicos que nos hablan de la comunión, sobre todo el Evangelio de San Juan en el capítulo número 6. San Juan en el capítulo 6 nos habla, en el versículo 54 y 55 nos habla de la institución de este sacramento. Jesús instituye este sacramento. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Esto nos lleva a considerar lo anterior. El que no come y bebe este alimento espiritual, difícilmente, no digo que es imposible, Dios es misericordioso, pero difícilmente alcanzará la vida eterna. Y para comulgar hay otro sacramento que va muy unido a la comunión, que es la confesión. Es necesario estar en gracia de Dios para comulgar, pues este sacramento también es muy importante. Y este sacramento, como todos los sacramentos, son instituidos por nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, antes de subir a los cielos, da esta potestad para perdonar los pecados. Les dice a sus apóstoles: a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados.
y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. No es una invención de la iglesia. Este es el camino ordinario para recibir la gracia de Dios. Puede haber un camino extraordinario, como ahora lo comentaba el Papa, pues si no hay modo de confesarse, pues con un acto de contrición y un firme propósito de confesarme en la primera oportunidad, ya recibo y experimento la gracia de Dios. Sobre todo los enfermos. Hay quienes en este tiempo han sido llamados a la presencia de Dios sin contar con la asistencia espiritual, sin poder confesarse. Pero pues se ha repetido lo que el Papa ha dicho, ¿verdad? Que con un sincero arrepentimiento y un firme propósito de enmendarse y de recibir la absolución, con eso ya el Señor conoce el corazón y no lo va a condicionar por algunas formalidades. Y ciertamente que quien tenga la posibilidad de confesarse y no lo haga, ahí sí hay una cierta gravedad. Pues la confesión es tan importante para nosotros. Y como decimos, como aprendimos o aprenden los niños en el catecismo, confesarse por lo menos una vez al año para comulgar con frecuencia. Lo ideal es confesarse con más frecuencia, por lo menos en la Cuaresma, en el Adviento, en la fiesta del patronal, unas 3, 4, 5 veces al año. Lo más común, un católico de mediana formación se confiesa una vez al mes. Y hay quienes se confiesan con más frecuencia, inclusive pueden llegar a los escrúpulos, quererse confesar cada semana. Yo creo que debemos de conocer la gracia de Dios y este sacramento para que lo vivamos y nos ayude a crecer en nuestra vida, vayamos transformando nuestra vida. Así es que es otro tema muy especial, no quiero alargarme porque quizás muchos no tengan el tiempo y la paciencia para escuchar esta reflexión. Lo más importante es eso, ¿sí? Que busquemos nuestra formación y la práctica de los sacramentos, la vida de fe. Como ya les decía, el Señor Jesús instituye este sacramento. Y me parece muy importante lo que San Pablo, que no conoció, así como los discípulos, al Señor Jesús, no estuvo presente en sus milagros y en las curaciones y en su discusión con los escribas y fariseos, no estuvo presente en su crucifixión, no tuvo esta cercanía física, la de los apóstoles. Sin embargo, el Señor lo llama y el Señor le da la gracia. Y el apóstol San Pablo nos da una de las noticias más hermosas de la Eucaristía. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, nos narra la institución de la Eucaristía. Lo que yo recibí es lo que les transmito a ustedes, que el Señor Jesús, la noche anterior a su pasión, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Y tomó vino y dijo, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Entonces San Pablo nos habla de este sacramento y nos habla de este sacramento de la comunión de un modo tan especial. Ojalá ustedes puedan pues leerlo con más paciencia en sus casas. También en esta carta el apóstol nos habla de las consecuencias de la comunión. Pueden ser buenas consecuencias o malas consecuencias. Buenas consecuencias si lo recibimos con fe. Malas consecuencias si lo recibimos en pecado o con no un pleno conocimiento de qué es lo que estamos recibiendo. Así es que la Eucaristía está instituida, nos narra el Evangelio de San Juan, se transmite en la Iglesia a través de las distintas generaciones hasta llegar a nuestros días y nos da la vida si la recibimos con fe y en gracia de Dios. Pienso yo, amados hermanos, que si nosotros conociéramos y entendiéramos y creyéramos más en Dios y en la Eucaristía, si nosotros conociéramos, entendiéramos y creyéramos esas tres cosas importantes respecto de Dios y la Eucaristía, pecaríamos menos, viviríamos mejor y nos salvaríamos. Esa es la clave.
por qué caemos en pecado? A veces nos justificamos, ¿verdad? A veces pensamos que el pecado es más fuerte que nosotros, sí, a veces pensamos así, pero poco a poco debemos convencernos que nosotros somos más fuertes que el pecado. Dirá San Pablo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dios nos da la gracia para poder superar, enfrentarnos a los vicios, al pecado, librarnos poco a poco de él, librarnos de la tentación. Pero como decía por ahí alguien, pero hay de aquel que se pone en el tentadero, pues sí, va a caer, ¿verdad? No solamente le pedimos al Señor que no nos deje caer en la tentación en el Padre Nuestro, si nosotros también debemos de tener el propósito de apartarnos de las ocasiones de pecar. Si conociéramos un poco más a Dios, si conociéramos un poco más el valor de la Eucaristía, pecaríamos menos o con menos frecuencia y poco a poco avanzaríamos en nuestra vida cristiana. Habría algunas otras cosas que comentarles, que decirles en esta reflexión para los papás y padrinos. Espero pues que estas palabras, esta reflexión les ayude a acompañar a los niños a la primera comunión. Y tienen una tarea muy importante, ¿sí? Seguir cultivando esta fe incipiente en los niños que se acercan a la comunión. Como ellos vean que la vivimos, ellos la van a vivir. Y en la medida en que nosotros nos acerquemos al Señor, ellos se van a acercar al Señor. Les encargo de todo corazón que procuren que los niños participen virtualmente en la Eucaristía, por lo menos en domingo, que hagan la comunión espiritual, ¿sí? Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Deseo recibirte. Ahora que no puedo, ven a menos espiritualmente a mi corazón. Esta oración ha fortalecido a muchas personas en este tiempo en que no podemos participar presencialmente de la Eucaristía, pero vamos a poderlo hacer pronto con la ayuda y la gracia de Dios. Pues, papás tienen una responsabilidad en la que no están solos, Dios les ayuda. Apóyense ustedes mismos, esfuércense por dar un buen testimonio de vida cristiana. Finalmente voy a decir las citas bíblicas para que las escriban en una hojita y yo, el día de la confesión o de la primera comunión, les voy a pedir dónde están las citas bíblicas y ya sabré que sí han recibido este mensaje, aunque sea breve, pues pienso que es muy importante para que ustedes pues vivan más plenamente este encuentro con Dios de sus hijos, esta primera comunión de sus hijos, y que alimentando la fe con la frecuencia de la oración y de los sacramentos puedan crecer cada vez más como hijos de Dios. La primera cita bíblica que quisiera que anotaran y leyeran es el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Nos habla de la primitiva comunidad. Hechos 2, 42. La segunda cita bíblica que quisiera que tomaran es la institución de la Eucaristía. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 53, 54. Pueden leer un poquito más ampliamente este pasaje. Evangelio de San Juan, capítulo 6, 53 y siguientes. También la experiencia de San Pablo, lo que yo recibí es lo que yo te transmito, es lo que están haciendo ustedes, padres de familia. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 y siguientes. Y también pues que lean ese capítulo 23, ese versículo 23 y los que siguen, y que también lean esa primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 28 a 29. 28 a 29. Primera Corintios, capítulo 11, versículos 28
al 29. Otras citas bíblicas que pudiera citar también es precisamente la primera carta del apóstol San Pedro. No hablé de este tema, pero me parece que si ustedes leen este pasaje les va a ayudar. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15 y siguiente. ¿Qué nos dice en este? Hermanos, den razón de su fe. Hay que dar razón de nuestra fe. No solamente conocerla, no solamente defenderla, sino vivirla. Dar razón de nuestra fe con nuestra vida. Bueno, pues aunque sea brevemente esta reflexión, les comparto a ustedes. Ahora solamente algunas indicaciones que ya les han dado las catequistas, que ya se las han transmitido, simplemente yo las reafirmo aquí. Las confesiones van a ser el día viernes a las 5, a las 4, 5 y 6 de la tarde. Ya les dijeron a cada uno en qué horario deben de venir. Les hemos pedido que no traigan carros, no se pueden estacionar aquí en el estacionamiento de la parroquia. Los deben de traer, los van a dejar, entrarán al templo parroquial o templo grande, como le conocen alguno. Cumpliremos las normas de sanitización, dicen, ¿verdad? Higiénicas, el gel, la temperatura, en fin. Y confesaremos solamente a los niños y a los padrinos, ¿sí? A los papás no los voy a confesar porque pues evitemos conglomeraciones. A los demás, a los papás, les voy a dar la absolución general. Quiero recordarles que no pueden ser padrinos quienes vivan en unión libre, quienes no estén casados por la iglesia y vivan con alguna persona. Los que estén divorciados, vueltos a casar, no pueden ser padrinos, ¿sí? Y quienes tengan pues pecados graves tienen que confesarse. La absolución general nos sirve para quienes hayan aconsejado o practicado el aborto, que hayan atentado contra la vida. Entonces los padrinos pues ya están los nombres. Si por ahí alguien se pasó y no puede ser padrino, pues no lo sea. Y he platicado con las catequistas cómo solucionar este problema. Entonces las confesiones van a ser 4, 5 y 6 de la tarde. En cada hora vamos a confesar 30 niños, estaremos 2 padres, esperamos hacerlo en poco tiempo. He pedido a las catequistas que instruyan a los niños para que su confesión sea pues sencilla, rápida y elemental, ¿verdad? Ya después con la práctica podrán ir mejorando. Para las primeras comuniones también les voy a pedir que no traigan carro, que vengan, los dejen y se vayan y de al término vengan y los recojan. No queremos ningún vehículo estacionado aquí en el estacionamiento de la parroquia. Solamente llegar, entrar, participar y salirse e irse. No va a haber fotografías ni van a poder quedarse a platicar en el atrio. Tienen que inmediatamente abandonar la instalación del templo parroquial y el atrio. Inmediatamente. Ya más datos, más detalles se estarán dando por medio del Face. Se les comunicará. Se les entregarán la constancia de la primera comunión y si alguno no la quiere hacer, no está obligado, se le dará una constancia para que posteriormente en una celebración coordinado con las catequistas pueda hacer la primera comunión. Hermanos, les recuerdo en mis oraciones, esperamos servirles dentro de nuestras posibilidades y limitaciones, hacer lo mejor que podemos para gloria de Dios y bien de todos y cada uno de ustedes. Les recuerdo en mis oraciones, les envío mi bendición. Que Dios omnipotente y poderoso les bendiga, les guarde, les muestre su rostro, les mire benignamente, les conceda la paz. Dios omnipotente les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Paz y bien.